Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que ustedes estén ingresando a ver este material, entonces que le estén pasando una berraquera. Bueno, entonces, ¿qué quiero aportarles el día de hoy? Quiero darles una orientación en lo que tiene que ver con la pregunta y la observación. Sí, que es lo que nos piden a nosotros. Haga la pregunta de investigación o haga la limitación del problema. Pero aquí lo que vamos a decir, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿de dónde surge ese proceso? Yo lo que les propongo acá es que tengamos en cuenta que surge de una pregunta que me hago yo como sujeto, como ser humano, como ser que existe, siente, sí, un montón de cosas. Y para eso, entonces, parte de una observación. ¿Qué observo? Observo mi propia vida, observo mi propia existencia, observo la vida del otro, observo la existencia del otro. Y a partir de eso, pues nos genera toda una reflexión subjetiva. Tomando en consideración esto, ¿sí? Entonces, al momento de tratar de delimitar una pregunta o de delimitar un problema, tenemos que ser conscientes que esa pregunta responde más a nuestras subjetividades inicialmente que a las subjetividades del otro, que es lo que nos pide a nosotros el ejercicio como científicos, específicamente en lo social, que es la parte que es lo que quiero contribuir. Entonces, bajo esta premisa, voy a darles una serie de pautas que se deben tener en consideración. Entonces, lo primero es que vamos a verificar qué es eso de la pregunta de investigación, la delimitación del problema. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer ese ejercicio reflexivo. Nos sentamos nosotros a pensar, lo que pensamos es eso. La pregunta es mía, y la limitación del problema es mío. Que ahí siempre terminas preguntando, o sea, quiero referirle al otro preguntas existenciales que tengo yo, o problemas existenciales que tengo yo, o lo que yo creo que quería ser una pregunta, o lo que yo creo que es un problema, ¿sí? Y en ese orden, entonces, ¿qué vamos a verificar? Pues que nuestra propia existencia puede ser algo muy abstracto, ¿sí? Porque parte de la subjetividad. Lo que yo pienso y siento no es lo mismo que lo que piensa y sienta el otro. Lo que yo considero que debe ser verdad, el otro puede considerar que es una mentira. Entonces, partiendo de eso, entonces, el ejercicio que nos pide a nosotros o que debemos hacer es un ejercicio que pasa por el ejercicio de lo científico. O sea, hay un proceso para hacer esto. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es la complejidad del mundo. ¿Sí? Si nosotros somos complejos, pues el mundo también es complejo. Entonces, ¿cómo me acerco yo a esa complejidad? Pues me voy a acercar tengo que tener una herramienta, una metodología que me permita hacer eso. Y lo primero que voy a hacer es que debo entender o me voy a acercar a hacer la observación de lo que hace parte de ese mundo. Nos damos cuenta que ese mundo está construido por sujetos, ¿sí? No son seres solos, allá abandonados, sino son seres que conviven, que comparten y están en completa comunidad. ¿Y qué hace? Que esas comunidades los hace diferentes. Esas comunidades o esos grupos tienen sus propias características, sus propios gustos, sus propias necesidades, ¿sí? Y eso los hace diferentes, ¿sí? No son iguales. Su ubicación, su cultura, todo les va a dar una premisa de identidad que los va a hacer totalmente diferentes. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo hacemos para develar ese mundo? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, ante eso, lo que vamos a hacer es que vamos a observar ese mundo, pero nosotros tenemos una premisa totalmente diferente. La observación que hacemos nosotros no es una observación prístina, clara, por llamarla de esa manera, como la tabula rasa que propone Descartes. Nuestra observación tiene unos sesgos, ¿sí? Y los sesgos que tiene nuestro proceso de observación es el conocimiento. Nosotros hacemos parte de un proceso de formación, nosotros hacemos parte de una ciencia y como ciencia entendemos el mundo de una manera diferente. Por ende, lo percibimos de una manera diferente. Percibimos la realidad a través del conocimiento que tenemos. Todo lo hacemos de esa manera. Si tú eres ingeniero, percibes el mundo a través del conocimiento en ingeniería. Si eres médico, percibes el mundo a través de la medicina. O sea, en todo lado estás viendo esas características del conocimiento que has adquirido. Y a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, la manera en que nosotros observamos el mundo lo percibimos a través del conocimiento de la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente
nuestra mente va a estar dividida en dos. Por un lado, todo el conocimiento que hemos albergado nosotros, que hemos creado, que tenemos ahí, y por otro, nuestras propias experiencias. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nos va a generar un sesgo totalmente frente a la realidad. Entonces, ¿cómo nos acercamos a esa realidad para evitar cualquiera de los dos sesgos? Por uno, porque voy a ver siempre lo psicológico en la realidad, en lo que el supuesto de realidad, y el otro porque voy a querer ver esa realidad a través de mi propia subjetividad, de mis propias experiencias, de mis propias emociones. Entonces, en esas realidades, pues aquí es donde aparece el ejercicio del método científico que nos va a ayudar a evitar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender como realidad? ¿Qué será esa realidad? Lo que yo les voy a decir que inicialmente, pues la realidad es un constructo complejo. Y vamos a tratar de entender esa complejidad. Entonces, por un lado, tenemos que, aparte de mi conocimiento, existen un montón de conocimientos. O sea que el otro, en eso que llamamos realidad, los otros tienen su propio conocimiento, han creado sus propias vidas, hay una serie de procesos que están ahí y hacen parte de ellos. Lo otro es que, así como yo tengo mis propias vivencias y mis propias experiencias de vida, los otros también tienen sus propias vivencias y experiencias de vida. O sea, que las mías no pueden ser supra frente a las de ellos. A mí me interesa es verificar eso. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar? No el conocimiento que tengo yo, sino es el conocimiento que tienen ellos. No mis vivencias, sino las vivencias de ellos. Eso es lo que me interesa de esa realidad, que es lo que quiero ver. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Qué situaciones han tenido que afrontar? ¿Cuáles son las situaciones que ellos viven? Sí, que también son, pero eso es lo que yo quiero conocer de esa realidad. La cultura. ¿Qué características tiene esa cultura? ¿Sí? ¿Qué los hace diferentes? Aquí hago un paréntesis. A mí me causa siempre curiosidad cuando busca uno sanguclea cultura y aparece automáticamente, ¿sí? Pareciera que los únicos que tienen cultura son los pueblos ancestrales y nosotros no tenemos cultura. Sí, cultura la persona que vive en, no sé, en un conjunto residencial, cultura la persona que vive en un barrio porque determina unos modos de pensar diferente, unas lógicas relacionales totalmente diferentes. Un ejemplo concreto, nosotros que nos estamos formando en el modelo virtual tenemos una cultura diferente, o sea, tenemos la cultura de la virtualidad. Entonces, en esas ideas debo tener en cuenta las características de esa cultura. Entonces, aquí les recuerdo leer bastante de Vygotsky, de Mead, que nos va a ayudar a entender todo este cuento de lo cultural. Levi Strauss también nos va a ayudar bastante con eso. Bien. Entonces, lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que hay una serie de creencias, ¿sí? Hay una serie de lógicas que le damos los seres humanos a la manera en que explicamos nuestra existencia. Llamémoslo religión, llamémosle, no sé, los ismos, la filosofía, todo esto. Entonces, eso también necesito comprenderlo, ¿sí? Y hay una serie de gustos, hay una serie, aquí me interesa colocar eso, no entendiéndolo como el cuento de lo político por lo político, sino lo político como em, lo propone, ay, ahora se me olvidó el filósofo, lo propone Platón, ¿sí? Del ser político. Y en esta orden de ideas, pues, el pensamiento político nos hace entender la vida de una manera diferente, le damos unos valores a unas cosas y a otras no, damos unas prioridades, estamos de acuerdo con unas cosas y con otras no, hacemos relaciones a partir de eso. Entonces, aquí también es importante entender esto, para que lo puedan abordar muchísimo mejor toda la parte de ideología que lo propone Ignacio Martín Baró. Los invito a que lo hagan la lectura y van a entender bastante por qué Ignacio Martín Baró inserta esta lógica relacional y nos propone como una nueva categoría de análisis la ideología. Entonces, lo que vamos a entender es que esa realidad es compleja, antes de irme allá. Entonces, entendemos que esta realidad, esto que llamamos realidad, es súper complejo. Sí, está llena de un montón de cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer para evitar caer en esa complejidad, para no tomar partido, que no sé qué, a pesar de que la objetividad no existe como nos lo propone Kant? Entonces, aquí entonces, un método más o menos como el que me propone Descartes para evitar caer en eso, ¿sí? Debo hacer un método, no es que yo me aleje de la realidad, ¿sí? No es que yo tome distancia, discúlpeme, que aquí siempre pasa esto, no es que yo tome distancia, sino cómo es que yo aplico el método científico, hago un proceso científico, porque eso es lo que somos nosotros, y para poder acceder a esa realidad.
Se me pasó y estaríamos por aquí. Estaríamos por aquí, por aquí. Listo, perfecto. Entonces, de las herramientas metodológicas que tenemos nosotros en este ejercicio de psicología social comunitaria es la siguiente. Es la libreta de apuntes. ¿Sí? Entonces, cuando yo me acerco a ese mundo, a ese supuesto de realidad, yo no voy allá al son de los tamarindos, ¿sí? Entonces voy a llevar mi libreta de apuntes y voy a hacer eso, voy a tomar los apuntes. ¿De qué? De lo que me parece a mí importante y relevante. Y me parece importante y relevante desde dos dimensiones. Uno, desde lo teórico, qué de lo que yo estoy percibiendo y lo que estoy viendo teóricamente me llama la atención. ¿Sí? Que considero que lo es, que considero que es importante, que considero que es una necesidad. Eso lo voy a tomar en cuenta en mi libreta de apuntes. Eso lo voy a hacer ahí. Y este material que yo recopilo en mi libreta de apuntes, ¿sí? Que pasa por el ejercicio también de mi subjetividad, entonces debo llevarlo a un ejercicio de análisis, ¿sí? Porque voy a verificar eso. Voy a llevarlo ya, lo voy a analizar. Voy a sentarme, lo voy a retomar otras mis apuntes y voy a verificar. Y eso me va a llevar a las siguientes preguntas. De eso que yo fui y verifiqué inicialmente, ¿qué es lo que voy a observar? ¿A quiénes voy a observar y cuándo los voy a observar? Pero esta observación debe pasar por otro ejercicio. ¿Qué es lo que voy a observar? Ese observar hace parte de un entramado teórico. O sea, yo lo que voy a observar es cómo eso que dice lo teórico se presenta o cobra vigencia en eso concreto. ¿Sí? Entonces voy a observar eso. Ejemplo, en este caso, digamos que voy a observar pautas de crianza. ¿Sí? Entonces, la teoría me dice bien qué son las pautas de crianza, me las especifica. Y yo voy a observar eso, quiero observar las pautas de crianza que se dan allá, qué tipología, qué características tienen esas pautas de crianza. Por eso aquí queda claro qué es lo que voy a observar. En este caso voy a observar eso que me llamó la atención de aquí mi libreta de apuntes. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ya sé que ya lo teórico me explica qué son las pautas de crianza. Entonces, ¿qué me dice? ¿Quiénes debo observar? Pues, ¿a quiénes voy a observar? A las familias. No me interesa otra cosa que pase alrededor. Eso es lo que voy a observar. ¿Y cuándo las voy a observar? Las voy a observar en sus dinámicas de interacción. No las voy a ir a observar cuando están durmiendo, ni cuando están, no sé, cuando el papá está en el trabajo. No, porque entonces verificar son las pautas de crianza y eso me da unos tiempos y unos espacios en los cuales yo debo observar. Entonces, hacer este ejercicio reflexivo automáticamente me organiza, ya que aparece una cosa importante. Cuando establezco lo que quiero observar, estoy estableciendo las categorías de análisis. Ojo, no lo pierdan de vista. ¿Sí? Y cuando dice quiénes debo observar, me está diciendo, o sea, quiénes se relacionan con esa categoría de análisis. Bien. Después de eso, ya tengo claro y ya puedo trabajar con una herramienta que me fascina a mí, que es el diario de campo. ¿Sí? Y este diario de campo lo voy a explicar una estructura bien fundamental que tenemos que tener en cuenta para la aplicación de ese diario de campo. Entonces, lo primero que quiero que verifiquemos, uy, este me quedó desorganizado, discúlpeme, es el objetivo. ¿Sí? Que el objetivo es qué es lo que quiero observar de esa categoría de análisis. ¿Qué me interesa? Sí, en este caso, tengo un objetivo específico. Quiero observar las, no sé, las características comunicativas que se dan en las familias y en los procesos de interacción que inciden en las pautas de crianza. Tengo claro mi objetivo. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues de ese objetivo voy a describir. ¿Y la descripción cuál iría a ser? Pues la descripción es eso, de eso que estoy observando, de ese objetivo, cómo se presenta eso que estoy observando, ¿sí? Frente a en este caso, las pautas de clase. O sea, que la interpretación, ¿cómo sería aquí? Sí, la interpretación no puede ser una interpretación allá espontánea, ya así, es que mi mamá cuando yo era chiquita, no, señor. Aquí la interpretación pasa por el ejercicio científico. Sí, aquí lo que va a pasar es eso. O sea, nuestra interpretación pasa por el ejercicio de lo teórico, de lo conceptual. Eso es lo que voy a interpretar. Lo que yo veo concreto, así, bien, hagan de cuenta que estoy haciendo un cuadrito y lo que yo veo ahí va a pasar por la interpretación de lo teórico. Eso es lo que voy a hacer. Y por último, voy a tener aquí las conclusiones. Y aquí sí, hágale, déjese llevar, échese al agua
¿Qué conclusión saca usted de esa? Mire, yo concluyo aquí que las relaciones, la comunicación emocional que se presenta es que los padres tienden a ser, tienden a sufrir de una carga, de una carga en la cual se les determina que es los fuertes de la familia, entonces se le dificulta expresar las emociones con sus hijos. Aquí llegué a mi conclusión. ¿De dónde lo saqué? Pues de la manera como vi que interactuaban ellos. ¿Y qué me dice? Pues aquí la teoría me dice que si un padre no tras, o si dos sujetos no se comunican emocionalmente, entonces no va a haber una reciprocidad y la identificación de las emociones del otro, por ende va a dificultar los procesos de comunicación, por ende no existe una buena interacción, por ende no existe un buen reconocimiento del otro y por ende no existe un buen autorreconocimiento de mí mismo porque no soy capaz de proyectar mis emociones en el otro. Eso me lo acaba de decir la teoría y yo voy a llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Sí? Entonces, esto que estoy haciendo acá, ¿sí? Eso que me está regalando el diario de campo que me permite hacer todo eso, pues debe pasar por otro ejercicio que es bien fundamental. ¿Sí? Y ese ejercicio fundamental es el siguiente. Debo llevar eso a una matriz de análisis. Eso que yo observé, debo llevarlo a una matriz de análisis. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta en esa matriz de análisis? El objetivo con el cual yo elaboré ese diario de campo, las categorías que yo quise verificar o que yo determiné que iba a determinar en ese diario de campo, las nuevas categorías que aparecen, entonces aquí lo podemos dividir en dos, las categorías principales y las subcategorías que me aparecen de la observación, y aquí los rasgos de esas categorías. ¿Qué cosas características identifique esas categorías? O una cosa es lo que me dice la teoría de la categoría y otras son las características, ¿sí? Que tienen la categoría allá, en lo concreto, cómo se presentan. Y aquí las puedo yo, pues, desagregar. ¿Qué puedo hacer yo? Una tabla de puntuación. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a verificar cuántas veces se presenta esa característica, ¿sí? La puedo colocar ahí. O bajo qué intensidad se presentó. Ustedes, ustedes lo quieran verificar. Y eso me va a empezar a decir, mire, esta categoría tiene esto, esas características, esas son las que más puntúan, esta es la que más se presenta, y eso me va a permitir a mí ya tener claro hacia dónde quiero ir. O sea que estoy identificando el problema. Aquí solito está apareciendo. Y me está diciendo las características específicas de ese problema, las cualidades que queremos decir de esa manera. Entonces ya cuando tengo eso, voy a pasar al siguiente ejercicio. Ya hice mi observación, entonces cuento, debo pasar a mi siguiente ejercicio. De esa comunidad, de ese grupo, quiénes debo indagar, porque aquí hasta ahora solamente estoy observando, no le he preguntado al otro, no me he acercado al otro, simplemente estoy observando. Entonces, en esas realidades, aquí me va a permitir, teniendo en cuenta cómo se presenten aquí las características, cómo se presenten aquí las categorías, sus características, discúlpeme. Entonces, ¿qué voy a verificar? Pues a quiénes voy a, o sea, qué herramienta puedo utilizar. Digamos que en mis observaciones me doy cuenta que las características son más de carácter grupal. Yo digo, bueno, aquí puedo hacer una cosa. Yo no tengo por qué hacer una entrevista. Imagínense entrevistando a, no sé, a 150 personas. ¿A qué los termina usted hacer ese proceso de investigación? No, sabe que sí, aquí puedo establecer una encuesta. Me queda mucho más fácil. Tengo tan clara la categoría, ya tengo tan claras las características de la categoría que yo puedo aplicar una encuesta y sencillo, ya recopilé los datos, ya verifiqué si esos datos que se están diciendo allá se presentan tal y cual me lo permitió definir la teoría. Sí, sencillo. Si no, lo que me quede pendiente, vuelvo y establezco una encuesta de carácter abierto donde yo le digo que si esto que yo creo o lo que no me genera duda se presenta o no se presenta. Ah, puede ser, sí. Y después la puedo corroborar con otra herramienta que me ayude a delimitar. Yo ya voy a pasar a eso. Listo. Digamos que no, que lo que yo observé se presentó en determinadas características. Pues vamos al tema de la familia. Entonces aquí estaría el barrio. No, si me pongo a hacer la entrevista a todo el barrio, no me va a pasar. Pero lo que yo observé allá, me di cuenta que los problemas que se presentan en pautas de crianza y específicamente en las relaciones de comunicación afectiva, sea en familias que tienen determinadas características. Ah, en ese barrio quiere decir que las familias que tienen esas determinadas características no son la mayoría, son unas familias específicas. Yo puedo trabajar con ellos, ya no tengo que hacer las entrevistas así gigantes, sino puedo trabajar una metodología de grupo focal. Perfecto, ¿sí? Lo que hago es que reúno a varias familias, varios integrantes de esas familias que tienen esas mismas características y puedo trabajar un proceso de grupo focal.
Listo, perfecto. Digamos que no, que me aparece otra cosa. Me ha parecido que sí hay unos rasgos específicos que se presentan, pero aquí son de unas características más personales de la conformación de esas familias. Vea pues, entonces aquí ya tengo las características de esas personas, de esos sujetos, y yo lo que puedo hacer son entrevistas. Y aquí voy a entrevistar a las personas, ¿sí?, que tienen esas características, que pertenecen a esas tipologías de familias y que hacen parte de ese grupo. Perfecto. Si volvemos y retomamos aquí, nos puede servir de lo mismo. Yo puedo aplicar en el primer momento, aplico la encuesta, vengo y verifico la encuesta con el grupo focal y vengo y verifico el grupo focal con la entrevista. También lo puedo hacer de esa manera. ¿Listo? Pero aquí lo interesante es que si hago ese ejercicio allá, me permite verificar, o sea, me permite identificar cuál sería el paso a seguir, qué características tendría mi entrevista. Y aquí lo que estamos dando cuenta es que existen diferentes modelos, formas de hacer ese proceso de esa entrevista, esa recopilación de datos. Bien, ya superado esto, pasamos a lo más hermoso que existe, que es la triangulación. ¿Listo? Por un lado tengo lo que yo observé, por otro lado tengo mi cuestionario, o sea, lo que yo generé allá inicialmente, y por otro lado tengo las entrevistas. Volvamos atrás. Entonces tengo aquí mis observaciones, que son las que generé acá con mis diarios de campo, lo que llegué aquí a las conclusiones. De eso parto a hacerme un cuestionario. ¿A quién voy a? Pues tengo un cuestionario ya que le apliqué a uno, a dos, a 10, a todos los que yo, los que yo he considerado que me permiten hacer eso. Y aquí tengo que verificarlo. Entonces, lo que yo observo, ojo, porque lo que yo observo es lo que yo observo, lo que yo creo que es. Eso que yo observo debe ser validado. ¿Y quién me lo valida? Me lo valida el otro. Y eso que me valida el otro debe ser reafirmado o comprobado. ¿Y cómo lo hago? A través del proceso de la entrevista. Y todo visto desde dónde? Desde el marco teórico. O sea, el marco teórico, el conocimiento teórico, en este caso lo psicológico, es lo que me permite delimitar eso. Y eso es lo que voy a hacer en la triangulación. ¿Listo? No siendo más, espero haberles ayudado un montón y que tengan claridad en esto y que puedan indagar de mayor información. Y tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y nos seguimos viendo. Por aquí lo seguiré esperando.